Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Antes de arrancar con la clase, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita y además se hagan miembros para poder desbloquear todos los videos. Si bien hay varios videos que son gratuitos, chicos, yo les recomiendo que se hagan miembros para poder desbloquear todo, inclusive todas las clases teóricas, trabajos prácticos y también un montón de exámenes, tanto para medicina y kinesiología. Te voy a dejar el link acá abajo, es bastante fácil hacerte miembro y por supuesto también te puedes dar de baja cuando vos ya no lo precises nunca más. Ahora sí arrancamos con la clase. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de química para el ingreso a medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Seguimos viendo el tema de materia de vida, hablando de las biomoléculas ahora, sobre lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Hasta ahora vengo a explicar lo mismo que expliqué para los glúcidos, porque también están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y también algunos compuestos, fósforo y nitrógeno, ¿sí? O sea, la composición va a ser la misma, lo que va a cambiar va a ser la forma en la cual están combinadas, ¿sí? Constituyen un grupo de moléculas con composición, estructura y funciones muy diversas, pero todos ellos tienen en común varias características. Bueno, acá me dan algunas características que podemos tomar en cuenta. Primero, no se disuelven en solventes polares, o sea, sí, es lo mismo que decir que los lípidos van a ser apolares, ¿sí? Recuerden, lo polar se disuelve con lo polar y lo apolar se disuelve con lo apolar, ¿ok? En agua forman estructuras denominadas mícelas. Bueno, en realidad no se disuelven, o sea, forman una mícela que es otra cosa. Después dice que se disuelven en disolventes orgánicos, no está diciendo lo contrario de esto, básicamente, o sea, lo apolar, como cloroformo, benceno, aguarrás o acetona. ¿Sí? Son menos densos que el agua, por lo tanto flotan en ella. O sea, esto me lo está diciendo de más en realidad, porque el autor al decirme solamente que es menos denso del agua, yo por física ya sé que tiene que flotar, ¿entienden? Y bueno, y son untuosos al tacto. Si vemos acá, un cuadrito que saqué del cuadernillo también, pero un cacho. Podemos ver la clasificación. Se pueden clasificar en base a su complejidad estructural o a la propiedad de saponificar. Ya vamos a ver qué es saponificar, ¿sí? Pero bueno, fíjense, están los lípidos que son saponificables y los lípidos que son insaponificables, que no se pueden saponificar. De los saponificables tenemos los simples, que son las grasas neutras, o los triacilgliceroles. Ya vamos a hablar sobre eso también ahora más adelante, ¿sí? O después tener los complejos, que son los fosfolípidos, los glucolípidos. Entonces, todo esto ya vamos a hablar ahora más adelante, si no te asustes. Y los insaponificables tenemos los esteroides o el colesterol, o también los terpenos. ¿Estamos, chicos? Bueno, no se asusten, vuelvo a repetir, esto vamos a explicarlo más adelante ahora. Ahora solamente yo quería que veamos la clasificación en forma general. Seguimos. ¿Qué es un ácido graso? Un ácido graso, chicos, son moléculas formadas por cadenas hidrocarbonadas que poseen un grupo carboxilo como grupo funcional. Para hacerla más fácil te voy a hacer un dibujito. Grupo carboxilo y acá cadena hidrocarbonada. Y esta cadena puede ser re larga, ¿sí? Yo te lo estoy más o menos dibujando así nomás. Esto es un ácido graso. Generalmente, como esto por ahí es un poco complicado de poder comprender, se dibuja así. Con la estructura de puntos y palos. Y esto es lo que vas a ver más adelante vos. ¿Estamos? Acá me está diciendo que en nuestro organismo tenemos
ácidos grasos de 16 a 22 átomos de carbono. Y ahora me presento una tabla donde yo puedo ver todos los tipos de ácidos grasos que existen. Fíjense, acá tengo la tabla yo. Están los ácidos grasos saturados. Tengo el ácido cáprico, láurico, el mirístico, el palmítico, el esteárico, son los nombres comunes. Y la nomenclatura sistemática sería ácido decanoico, dodecanoico, tetradecanoico, hexadecanoico, octadecanoico. Y acá fíjense que te muestra el ácido y como esta estructura se repite mucho, te pone un numerito nada más, ¿sí? O sea, para que entiendas un poco, voy a borrar esto. Esto de acá yo te lo puedo escribir así. O para, ahora sí. Bueno, acá pongo un 3. Como esto se repite mucho, se repite una, dos, tres, cuatro veces, puedo colocarlo así. Voy a darle un 4 y después voy a poner lo que queda acá, que es este compuesto. Y lo puedo colocar así, dos oxígenos, ta, ta, ta. Y fíjate ahora en la tabla, qué es lo que tenés, ¿viste? ¿Te das cuenta? Bueno, es solo para explicarte eso porque por ahí de pronto, como somos nuevitos, no entendemos bien la nomenclatura que hace el autor, ¿sí? Y después tenés los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Por ejemplo, acá te pone el ácido oleico, el linoleico, el linolénico. O acá tenés los nombres de la nomenclatura sistemática: octadecenoico, octadecadienoico, octadecadienoico. ¿A qué se refiere con esto? Simplemente, chicos, un ácido graso insaturado va a ser aquel que tenga un doble enlace. Puede tener un doble enlace, dos dobles enlaces o tres dobles enlaces. Fíjense acá, en el primero, acá estamos viendo el doble enlace. Lo voy a escribir. A ver, no quiero borrar esto. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense, acá están viendo el doble enlace. Acá el doble enlace lo están viendo acá y lo están viendo acá. Y acá el doble enlace lo están viendo acá, acá y acá. Tiene tres dobles enlaces. Es por eso que por más que tengan 18 carbonos todos, sus nombres son diferentes por la cantidad de dobles enlaces que tengan. Y eso lo hace llamar insaturados. ¿Por qué se llaman así? Bueno, primero, saturado viene la palabra de que ya no podés agregar más cosas, ¿sí? Cuando un ácido graso es saturado, no tiene dobles enlaces, por lo tanto ningún reactivo se puede agregar a la molécula. En cambio acá, como tiene dobles enlaces estos, son muy reactivos los dobles enlaces, entonces cualquier elemento se puede meter tranquilamente. Entonces se llama insaturado porque todavía tiene un espacio para poder meter elementos. ¿Se entiende, chicos? Bueno, hasta ahí vamos con esto, sigamos. Seguimos con los ácidos grasos. Se dice que los ácidos grasos, chicos, son compuestos anfipáticos. ¿Por qué? Porque tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, o sea, algo que tiene como tendencia a formar enlaces con el agua y otra que no. Fíjense acá, acá tenemos el ejemplo de un ácido graso común. Esta parte de acá es la cabeza hidrofílica. Tiene como una buena onda con el agua, digamos, podemos decirlo así. Fíjense que acá yo no pongo el hidrógeno, porque el hidrógeno ya aparece en forma de ácido. Acuérdense que esto es un ácido, débil, pero es un ácido, ¿sí? Por eso que queda así, con la carga negativa por acá. Y toda esta cosa es una cola hidrofóbica, o sea, son carbonos que no tienen para nada polaridad. Como no tienen polaridad, no son afines con el agua. ¿Estamos? Todo ácido graso tiene esta forma. Eso nada más quería decirles. Bueno, ya,
Y estos se pueden dibujar de diferentes formas también. Algunos dibujan la cabeza hidrofílica como un circulito y la cadena esta hidrofóbica, que son los carbonos básicamente, así. Me salió medio mal. Bueno, hacen una cabeza acá, le dicen cabeza a esto, y a esto le llaman cola. Cabeza, cola. Para que se vayan acostumbrando un poco. ¿Dale? Bueno, seguimos. Bueno, y ahora hablemos sobre la clasificación de los ácidos grasos. Ya hablamos sobre esto en realidad, chicos. Tenemos los ácidos grasos saturados. ¿Quiénes eran? Aquellos que tenían simples enlaces, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo que te está diciendo acá. Básicamente tenés que saber eso. Un ácido graso, acá lo tenés. Tenés la cola, pero tenés la cabeza. Tenés la cola toda con enlaces simples. ¿Lo ves? Así de sencillo. No hay mucha vuelta acá que darle. ¿Sí? Ahora, por lógica y sentido común vamos a decir, mientras más grande sea esto, va a presentar diferentes estados de sólido, líquido, gaseoso. En realidad, los ácidos grasos con cadenas largas, muy largas, están en estado sólido. ¿Sí? Pues eso es lo que dice acá. Fíjense esto. Cuanto mayor sea la longitud de la cadena, más carbonos, mayor es la posibilidad de formación de estas interacciones. Por ello, a la temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados suelen encontrarse en estado sólido. ¿Estamos, chicos? Y acá tenemos un ácido, el ácido palmítico, un ejemplo. Acá lo tenés con el dibujito, todo. Y acá tenés la estructura abreviada, digamos, que ya estudiamos también cómo sobreentenderla. ¿Estamos, chicos? Bueno, seguimos con el otro, con el ácido insaturado. Y ahora tenemos los ácidos grasos insaturados. Ya habíamos dicho que estos eran porque tenían dobles o inclusive triples enlaces. ¿Qué hace esto? Bueno, primero hace que la estructura cambie. ¿Por qué? Porque cuando teníamos enlaces simples, el ángulo de enlace de carbono a carbono era de 109,5 más o menos, que era el ángulo del tetraedro, ¿te acordás? Pero ahora, al tener un doble enlace, vos formás estructuras que son como triangulares, ¿sí? La estructura triangular simple. Y esa estructura tenía un ángulo de ¿cuánto? De 120 grados. Entonces eso es lo que va a cambiar acá. El ángulo va a pasar de 109 a 120, donde existen los dobles enlaces nada más, ¿eh? Donde existen los dobles enlaces. Como por ejemplo acá pueden ver cómo en esta estructura del ácido palmitoleico está el doble enlace y acá tienes los ángulos de 120. Leamos esto de acá, a ver qué dice. La disposición espacial que adopta la cadena carbonada con los dobles o triples enlaces hace que las moléculas tengan más dificultad para interaccionar entre ellas, originando fuerzas de London más débiles. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos insaturados suelen encontrarse en estado líquido. ¿Qué pasa? Como estos eran como todo ordenadito, todo bien piola, con los ácidos grasos no va a pasar, insaturados no va a pasar eso. Porque fíjate la forma que adopta acá, una forma como una B, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa si yo me encuentro con otro ácido insaturado que no tiene la forma de B, que tiene otra forma? Entonces no voy a poder yo interaccionar con la fuerza de London y por lo tanto las fuerzas de London van a ser más débiles y al ser más débiles claramente el estado de la materia tiene que ser líquido a temperatura ambiente. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de acá. A ver si lo podemos ver con un dibujito. Los saturados eran así. Eran todos derechitos. Entonces fíjate acá, fuerza de London, fuerza de London, fuerza de London, fuerza de London. Está todo bien, ¿viste? En los insaturados vos vas a ver esto. Tac, tac. Y otro. Tac, tac, tac. Cabeza, cabeza. Fíjate que acá como que chocan, ¿viste? Solamente fuerza de London van a tener estos que están acá. Pero acá ya no puedo doblarlo yo para que estén, digamos,
bien juntos y tengan fuerza de London, ¿entienden? Por eso las fuerzas de London van a ser más débiles y es por eso que van a estar en estado líquido a temperatura ambiente. ¿Estamos, chicos? No se van a poder reacomodar, digamos, por decirlo así. Miren, acá en el texto encontré un dibujito también que explicaba eso. En vano dibujé, si estaba acá dibujado. Fíjense cómo los ácidos saturados son todos derechitos y hay muchas interacciones de fuerza de London. En cambio acá, como van cambiando de ángulo y todo eso, fíjate que no se pueden acomodar para que todos tengan fuerza de London iguales. Es por eso que son líquidos a temperatura ambiente. ¿Estamos, chicos? Ahora sí. Con esto ya terminamos. Chicos, los acilgliceroles son moléculas formadas por la unión de un glicerol más un ácido graso. Fíjense acá. Acá yo tengo la molécula de glicerol. ¿Cómo es el glicerol? Es un alcohol con 3 oxidrilos en cada átomo. Va, en cada átomo un oxidrilo, ¿no? Acá lo ves. Acá lo ves. Lo voy a marcar ya esto. Ya fue. Acá tenés el oxidrilo, acá lo tenés, y acá lo tenés. Bueno, cuando viene un ácido graso, que es esto, y se unen estos dos de acá, se forma este tipo de enlace, ¿sí? Este tipo de enlace se llama enlace éster, porque es un éster. Bueno, si ahora se une solamente un ácido graso al glicerol, se llama monoacilglicerol. Si se unen dos ácidos grasos, se llama diacilglicerol. Y si se unen tres ácidos grasos, se llama triacilglicerol. ¿Se entiende, chicos? Es básicamente eso, un acilglicerol, para que entiendan más o menos. Sigamos con esto. Bueno, hablemos sobre las funciones. Actúan como combustible energético, ya hablamos sobre esto, al igual que los glúcidos. Funcionan como reserva energética, mucho mejor que con los glúcidos esto. Fíjense lo que dice acá. Acumulan mucha energía en poco volumen, ¿sí? Comparado con los glúcidos, su combustión produce más del doble de energía, ¿sí? Ahora otras funciones más. Acá tenemos las otras. Ahí está. Sirven como aislantes térmicos, conducen mal el calor. Los animales en zonas frías presentan a veces una gran capa de tejido adiposo rico en acilgliceroles o glicéridos y son buenos amortiguadores mecánicos, absorben la energía de los golpes y por ello protegen estructuras sensibles o estructuras que sufren continuo rozamiento. Estas serían las funciones de los acilgliceroles. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a leer el texto porque en realidad acá lo explica todo. Fíjense bien. Las ceras se forman por la unión de un ácido graso de cadena larga de 14 a 36 átomos de carbono con un monoalcohol, también de cadena larga de 16 a 30 átomos de carbono mediante un enlace éster. El resultado es una molécula completamente apolar, muy hidrófoba, ya que el único grupo de hidroxilo polar del monoalcohol está esterificado. Vamos a dibujar esto, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor. Un monoalcohol, vamos a ponerle acá 28. Se une con un ácido graso también de 30 y pico de átomos de carbono, ¿sí? Entonces, se une esto con esto de acá. Y lo que se forma es esto. Borro acá, borro acá. Un enlace éster. Ya hablamos sobre eso. Esta característica permite que la función típica de la cera consista en servir de impermeabilizante.
el revestimiento de las hojas, los frutos, las flores, los tallos jóvenes, así como los... ¿Qué dice acá? Bueno, no importa lo que dice. El pelo o las plumas están recubiertos de una capa seria para impedir la pérdida o entrada de animales pequeños de agua. ¿Sí? Entonces casi todas estas cosas tienen una capa pequeña de cera que vendría a ser este compuesto de acá. Actúa como impermeabilizante, entonces eso es importante saberlo. ¿Estamos chicos hasta ahí? Bueno, sigamos. Otra cosa de las ceras. Los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos son moléculas que forman parte de la estructura de las membranas celulares. Estas moléculas presentan una parte polar, cabeza polar, y una parte polar, las colas polares. Por este motivo se dice que son anfipáticos. Anfipáticos. Ya hablamos sobre esto en realidad, estoy hablando de lo mismo. Vayamos a lo que nos importa. A ver, vamos a hacer un dibujo. Bueno, acá está el dibujo. Este es un glicerofosfolípido. Fíjense, acá tenemos el glicerol. Para acá tenés un ácido graso, acá tenés un ácido graso insaturado y acá tenés el grupo fosfato. ¿Sí? Esto es un glicerofosfolípido. Fíjense que se llama glicero, viene de glicerol. Lípido, porque viene con los ácidos grasos. Y fosfo, porque viene con el grupo fosfato. ¿Sí? Veamos otros ejemplos para que te quede más claro. Mirá. Ya acá lo tenés. Otra vez tenés acá el glicerol con ácido graso saturado, otro insaturado, y acá tenés el grupo fosfato, ¿sí? Bueno, ácido fosfatídico se llama esto. Esto se puede mezclar con una etanolamina, con una colina, con un inositol, con un montón de cosas se puede mezclar para formar otro tipo de compuestos, ¿sí? Acá en esta tabla, fíjate que me muestra todo eso, ¿no? Con la serina, con el glicerol de nuevo se puede mezclar, con el fosfatil, glicerol, con un montón de cosas, ¿sí? Ahora no hace falta que vos te sepas de memoria cuáles son todas las cosas con las cuales se puede combinar. Simplemente tienes que entender que esto es muy reaccionante con otro tipo de compuestos, ¿ok? Y eso es un glicerofosfolípido. Vayamos con el otro, con el esfingolípido. Los esfingolípidos, chicos, son estos, fíjense acá. Es la unión esto de acá que era un ácido graso con un aminoalcohol. Todo esto de acá es un aminoalcohol. ¿Por qué? Oxidrilo, por eso se llama alcohol, y amino porque tiene acá el grupo amino, ¿sí? Y la unión es una unión amida. Eso es un esfingolípido, chicos, ¿sí? Y ahora dependiendo de con qué se combine, por ejemplo, con un fosfato, va a ser fosfoesfingolípidos, o si se une al ácido ortofosfórico, va a ser un glicoesfingolípidos para los glúcidos. ¿Estamos? Las esfingomiclinas, que pertenece al grupo de los fosfoesfingolípidos, están compuestas por ceramida, un ácido ortofosfórico y un aminoalcohol. Fíjense acá lo podemos identificar fácilmente. Acá tenés el ácido ortofosfórico. Acá tenés el ácido graso. Y acá tenés al
aminoalcohol. Y los glucosfingolípidos están compuestos por la ceramida unida a un glúcido. O sea, acá tenemos la ceramida, acá te lo dice, ¿sí? Y acá fíjense que está unido a un monosacárido, un glúcido, ¿no? Un glúcido. ¿Estamos hasta ahí? A ver, sigamos con esto de acá. Perdón, cachito. Ahí está. Los esteroides isoprenoides y las prostaglandinas. Los esteroides isoprenoides y las prostaglandinas son lípidos no saponificables, básicamente. Los esteroides son derivados de un macrociclo denominado ciclo pentano per hidrofenantreno. Este es el ciclo pentano. Este es el fenantreno. De ahí sale el nombre. ¿Está? Vayamos con el otro que viene. No hay que hablar mucho sobre esto porque no es tan importante, chicos. Los isoprenoides, chicos, o terpenos se forman por la unión de moléculas de isopreno. Eso es lo que tenés que saber. Las estructuras que se originan pueden ser lineales o cíclicas. En este tipo de moléculas aparecen enlaces conjugados. Estos enlaces pueden ser excitados por la luz o la temperatura. A cambiar su posición emiten una señal. Por ello, estas moléculas están relacionadas con la recepción de estímulos luminosos o químicos. Acá tenemos un ejemplo de la molécula de isopreno. Ahora, lo último, para terminar el tema, es la prostaglandina, que son lípidos formados a partir del ácido araquidónico. En su estructura se encuentra también el ciclopentano. Su nombre proviene de la próstata, pues fue en el primer lugar donde se aisló una prostaglandina. Sin embargo, se han encontrado prostaglandinas en gran cantidad de tejidos. Funciones que cumplen las prostaglandinas. Cumplen diversas funciones relacionadas generalmente con procesos inflamatorios, con dolor, fiebre, edemas y enrojecimiento. Su producción se inhibe con la presencia del ácido acetilsalicílico. Algunas funciones como vasodilatadores, regulador de la presión sanguínea, promueven la contracción de la musculatura lisa, intervienen en la coagulación sanguínea. Bueno, esto ya tiene que ver con lo que van a estudiar ustedes dentro de la carrera, así por eso es que no hay que darle tanta bolilla a esto. Y ahora ya terminamos, chicos, con el tema de lo que es lípidos, ¿sí? Con esto ya estaríamos entonces terminando el tema. Dudas, consultas en la sección de comentarios. No se olviden de suscribirse al curso anual que estamos iniciando en julio, ¿sí? Suscríbete al canal, dale me gusta al video, avisale a tus amigos para que también puedan tener esta información y puedan tener las clases estas. Unite a nuestro canal para poder acceder a todo el contenido sin restricción. Si puedes ver todos los videos del canal, que son un montón, está todas las materias, está física, está química, está introducción a la medicina y también está biología, está todo. Mira nuestro Instagram para poder saber las opiniones de nuestros alumnos. O unite también al grupo de Facebook para poder tener toda esta información y estos temas que siempre los podemos colgar ahí. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima clase. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de química para el ingreso a medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Seguimos hablando sobre las biomoléculas, ahora hablemos de los prótidos. Los prótidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en ocasiones pueden tener fósforo y azufre también, ¿sí? Ahora, los prótidos van a ser tres, o sea, los clasificamos en tres que son los más importantes. Los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Y esto según el tamaño. Los aminoácidos son los más chiquitos, después siguen los péptidos y después las proteínas. Ahora sí vayamos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos, chicos, son moléculas pequeñas, monómeros de los péptidos y las proteínas, ¿sí? La de mayor importancia son los alfa aminoácidos porque forman la unidad estructural de péptidos y proteínas y porque son los que nuestro organismo utiliza preferentemente. Aunque existen muchos tipos de aminoácidos, la mayoría de los mismos no son constituyentes habituales de las macromoléculas y solo 20
aminoácidos forman parte de las proteínas, ¿sí? ¿Cuáles 20? Estos de acá. La alanina, la cisteína, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la fenilalanina, la lisina, prolina, treonina, leucina, glicina, etcétera, etcétera. Fíjense que tiene ahí unas formas de abreviarse, que es lo que se va a utilizar más adelante después, ¿no? O sea, son 20 los aminoácidos esenciales o los que forman parte de las proteínas, mejor dicho. ¿Estamos hasta ahí? Acá tenemos la estructura básica de un aminoácido. Fíjense bien esto. Es un carbono que va a tener un grupo amino, un grupo ácido carboxílico, aminoácido, de ahí viene, un hidrógeno y un radical cualquiera, ¿sí? Este radical puede ser de diferentes formas y justamente esto es lo que le va a la característica del aminoácido, ¿sí? Diferentes radicales le van a dar diferentes propiedades, ¿sí? Hay que entender eso también. Bueno, y hablemos un poco sobre la clasificación de los aminoácidos. Bueno, fíjense, pueden ser alifáticos, aquellos que solamente tienen carbono e hidrógeno, hidroxilados, los que tienen grupo oxidrilo, azufrados, los que tienen azufre, ácidos, los que tienen grupo carboxilo adicional, o sea, fuera del grupo carboxilo que ya habíamos dicho, tiene otro más, básicos, aquellos que tienen un grupo básico adicional, aromáticos, porque presentan anillos bencénicos aromáticos, o heterocíclicos con anillos de nitrógeno integrando un ciclo. Por requerimiento pueden ser esenciales y no esenciales. Ya hablamos sobre eso hace un ratito igual. Y por su polaridad pueden ser no polares, polares, aniónicos o catiónicos, ya según sea el caso. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos de todo esto igual. Una de las propiedades de los aminoácidos, chicos, es la isomería. Ya hablamos sobre eso. Fíjense, yo tengo un aminoácido así. Grupo amino ahí. Carboxilo, hidrógeno y radical, ¿sí? Este sería la serie D de dextrógiro, porque este es un carbono asimétrico. Y este sería la serie L de levógiro, porque tiene el grupo funcional este a la izquierda. ¿Estamos? Eso nada más hay que saber. Después todo lo que ya saben ustedes sobre isómeros, ¿sí? Que desvía la luz polarizada, por eso se llama dextrógiro, que desvía la luz polarizada a la izquierda, por eso se llama levógiro, todo eso, ¿sí? O sea, no hay nada nuevo más que contar sobre eso. Hablando de propiedades químicas, los aminoácidos presentan cargas y pueden captar o ceder protones al medio dependiendo del pH de la disolución que se encuentre. Si la disolución es ácida, chicos, se va a comportar como base, y si la disolución es básica se va a comportar como un ácido, ¿sí? Por tener este comportamiento se dice que son anfóteros, como el agua. ¿Se acuerdan del agua que era anfótera? El punto isoelectrónico es el valor del pH al que el aminoácido presenta una carga neta igual a cero, ¿sí? Fijémonos en esta figurita de acá que me pareció bastante piola. A ver. Fíjense acá, para un pK igual a 2.22, se comporta como ácido. Acá en el punto de equilibrio se comporta como ácido y como base. Y acá se comporta como base, como un anión. Catión, anión y todo eso. Todo depende del pH. ¿Me van siguiendo, chicos? Chicos, los péptidos y las proteínas son simplemente la unión de dos o más aminoácidos mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Fíjense acá. Acá tengo grupo hidroxilo,
de un aminoácido. Este se combina con el grupo amino del otro aminoácido y entre estos se forma el enlace. ¿Lo ven? Al enlace, fíjense, esto de acá es esto de acá, todo esto desaparece y queda así, formando agua, y esto se llama enlace peptídico. Y así puede seguir esto, puede seguir formando enlaces peptídicos y ya formando proteínas, digamos. Hasta ahora esto es un péptido, ¿ok? A ver si tengo otra imagen más. A ver, veamos esto. La característica principal radica en que no permite el giro de los elementos unidos, por lo que es un enlace rígido. La rigidez se debe a que los electrones de doble enlace que posee el carbono del grupo carboxílico con el oxígeno se desplazan hacia la unión entre el carbono carboxílico y el nitrógeno del grupo amina. Está hablando de esto. Este es un enlace rígido por estos electrones que acá que impiden que esto pueda girar, chicos. ¿Estamos? Simplemente eso. Bueno chicos, como decíamos recién, los péptidos son solamente la unión de dos o más aminoácidos, ¿sí? Hasta 100, inclusive, sigue considerándose un péptido, pero más de 100 ya sería una proteína, ¿sí? Inclusive, aquellos que tengan menos que 100, pero que su peso molecular sea mayor a 6000 Daltons, ya se considera también una proteína, ¿sí? El glucagón, la oxitocina, la vasopresina también son ejemplos de péptidos metabólicamente importantes. ¿Ok? Bueno, acá me habla sobre la oxitocina, vamos a leer nada más lo que dice. Dice que es una pequeña hormona peptídica compuesta de solo 9 aminoácidos. Ahí me dice la secuencia de aminoácidos. La estructura de la hormona se estabiliza mediante la formación de un puente de sulfuro entre dos residuos de cisteína. La hormona causa contracciones uterinas durante el parto y también es responsable de las contracciones de la glándula mamaria durante la lactancia, lo que conduce a la eyección de leche. Ambos procesos se inician por estímulos físicos como la dilatación del cuello uterino y la succión de los pezones, respectivamente. Se cree que la oxitocina inicia vías que conducen a estas actividades al unirse a un receptor específico. ¿Ok? Hablando del glucagón, el glucagón desencadena la liberación de la glucosa en la sangre para promover que de este metabolito a las células de todo el cuerpo. Demasiada glucosa en la sangre puede conducir a problemas graves como la diabetes. Muy poca glucosa también causará problemas, privando del mismo a todos los tejidos. El organismo usa dos hormonas principales secretadas por las células del páncreas para obtener el equilibrio correcto. Después de una comida se libera insulina que le indica a las células que retienen la glucosa de la sangre y la almacenen para su uso futuro. Entre comidas el glucagón se libera y tiene la acción opuesta, ordenando a estas mismas células que liberen glucosa para usar en la producción de energía y el metabolismo. Bueno, esto ustedes ya lo van a ver más en biología, ¿sí? Yo ahora nada más lo leo como para que quede completo, pero esto en biología lo van a ver con mayor profundidad. Bueno, las proteínas ya habíamos dicho que son las moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La alternancia entre estos enlaces rígidos, que ya habíamos dicho que eran rígidos, con los enlaces móviles de tipo sigma entre los carbonos sp3 en las cadenas laterales, hace que estas moléculas adquieran una estructura bastante compleja. O sea, puede ser una estructura así, 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 así y así. Y puede hacer un montón de vueltas y todo. ¿Por qué? Por esto mismo. Por la unión sigma de los carbonos sp3. ¿Sí? Estas moléculas cumplen muchas funciones que vamos a ver a continuación. Bueno, acá tenemos un ejemplo de proteína, la insulina. Dice, entre otras funciones importantes, la insulina promueve la remoción de la glucosa de la sangre por ingreso a las células y su almacenamiento como glucógeno.
o induciendo la formación de grasas. ¿Sí? Esto vuelvo a repetir, lo van a ver ustedes más en biología, ¿sí? Estructura y función de las proteínas. Las proteínas adquieren una estructura que a veces resulta muy compleja, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esto es debido a las cargas que tienen los radicales, los aminoácidos y a la rigidez del enlace peptídico que también ya mencionamos hace unos minutos. Las cargas que poseen estos radicales determinan las propiedades de las proteínas. La estructura de las proteínas, chicos, nos sirve para confeccionar una clasificación de estas complejas moléculas. También la estructura es responsable de generar determinadas funciones que son esenciales para los seres vivos. Básicamente, entonces, todo este menjunje hace que esto tenga funciones específicas. Hablando de estructuras, podemos estudiar cuatro niveles de complejidad: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia de los aminoácidos que la componen, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último, ¿sí? Recuerden, eran aminoácidos unidos por un enlace peptídico. ¿Recuerdan? Bueno, la secuencia de estos aminoácidos es lo que me da la estructura primaria, básicamente. Eso es lo que me está diciendo acá. La estructura secundaria hace referencia al nivel de organización que adquiere la molécula, dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que lo componen, la rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentra. Básicamente esto. A ver, ahí está. Hay varias. Primero está la alfa hélice, que es así. Después está ahí te muestro para la lámina beta, que es así. Y después está, a ver, no me sale, la hélice de colágeno, que es así. Y esta sería la estructura secundaria hasta ahora, ¿ok? La estructura terciaria es la forma que manifiesta en el espacio una proteína. Depende de la estructura de los niveles de organización inferiores. Puede ser una conformación redondeada y compacta, como está esta de acá, o puede ser también una estructura fibrosa y alargada, como aparece acá. ¿Ok? Eso es la estructura terciaria. Y ahora vayamos con la última. Y la estructura cuaternaria es cuando se unen más de dos proteínas entre sí de diferentes formas. Pueden ser una alargada, otra globular. Bueno, si se unen y forman una forma nueva, eso es la estructura cuaternaria, chicos, básicamente, ¿ok? Las propiedades que manifiestan las proteínas dependen de los grupos radicales de los aminoácidos que lo componen, como ya hablamos antes. La solubilidad, por ejemplo, es cuando los radicales de los aminoácidos permiten a las proteínas interaccionar con el agua. Si abundan radicales hidrófobos, la proteína será poco o nada soluble en agua, pero si predominan los radicales hidrófilos, la proteína será soluble en agua, pero al ser macromoléculas se forman coloides hidrofílicos. La especificidad aparece como consecuencia de la estructura tridimensional de la proteína. La especificidad puede ser de función, si la función que desempeña depende de un momento de esta estructura o de especie que hace referencia a la síntesis de proteínas exclusivas de cada especie. Denaturalización. La conformación de una proteína depende del pH y de la temperatura de la mezcla en la que se encuentre. Cambiando estas condiciones también puede cambiar la estructura de la proteína. La pérdida de la conformación natural se denomina desnaturalización. El cambio de pH produce cambios en las interacciones electrostáticas entre las cargas de los radicales de los aminoácidos. La modificación de la temperatura puede romper puentes de hidrógeno o facilitar su formación si el cambio de estructura es reversible. El proceso se llama renaturalización. O sea, podemos modificar la estructura de la proteína si cambiamos el pH o modificamos la temperatura, básicamente. Eso se conoce como desnaturalización. Y bueno, para terminar, le damos algunas de las funciones de las proteínas. Tenemos la función estructural
Forman estructuras capaces de soportar gran tensión continuada, como un tendón o el armazón proteico de un hueso o un cartílago. También pueden soportar tensión de forma intermitente, como la elastina de la piel o de un pulmón. Además, forman estructuras celulares como la membrana plasmática o los ribosomas. Movimiento. La actina y la miosina forman estructuras que producen movimiento. Mueven los músculos estriados y lisos. La actina genera movimiento y contracción en muchos tipos de células animales. Sigamos. Transporte. Algunas proteínas tienen la capacidad de transportar sustancias no solubles como el oxígeno o lípidos en medio acuoso, o constituir un espacio por el que se desplazan partículas a las cuales las membranas celulares son impermeables, como electrones, cationes o aniones, canales, permeasas y bombas. Acá tenemos unos dibujitos. Y ya para terminar, a ver si me deja esto. Funciones de las proteínas. Reserva energética. Proteínas grandes, generalmente con grupos fosfatos, sirven para acumular y producir energía si se necesita. Función homeostática. Consiste en regular las constantes del medio interno, tales como el pH o la cantidad de agua. Función de defensa. Las inmunoglobulinas son proteínas producidas por células plasmáticas e implicadas en la defensa del organismo. La función hormonal. Algunas proteínas funcionan como mensajeros de señales hormonales, generando una respuesta en los órganos blancos. Y función enzimática. Las enzimas funcionan como biocatalizadores, ya que controlan las reacciones metabólicas, disminuyendo la energía de activación de estas reacciones. Chicos, con eso terminamos el tema. Recuerden inscribirse al curso anual. Acá tenemos el número para que se puedan inscribir. Acá tengo un número de WhatsApp para consultas, comentarios o dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse al canal, denle me gusta y únanse al canal, sean miembros para poder acceder a todo el contenido sin restricción. ¿Sí? Acá tiene el grupo también de Facebook que tenemos, o si no, la página de Instagram para que ustedes puedan ver las opiniones sobre nosotros y demás. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de química para el ingreso de medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Seguimos hablando sobre las biomoléculas y ahora por última vez los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes biomoléculas de elevada masa molecular. Son compuestos aislados originalmente de los núcleos celulares, de allí su nombre. Por composición química elemental, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, se diferencian de las proteínas, esencialmente en su mayor contenido de fósforo, o sea que estos tienen más fósforo que las proteínas, y porque no tiene azufre. Y estos no tienen azufre. Poseen carácter ácido, y por eso se llaman ácidos nucleicos, y se encuentran en todos los seres vivos. Los ácidos nucleicos son las sustancias del más alto rango biológico. A ellos les están asignadas importantísimas funciones. Primero, son los responsables de la información genética de los organismos y de su transmisión hereditaria de la célula madre a las células hijas. Y segundo, dirigen el ensamble y la secuencia de los aminoácidos de todas las proteínas, por consiguiente de todas las biomoléculas y de cada uno de los componentes celulares. ¿Ok? De acuerdo a su composición química, existen dos tipos de ácidos nucleicos, los denominados ácidos ribonucleicos o ARN, esto es importante saber, y los ácidos desoxirribonucleicos o ADN, también es importante, los cuales difieren en los nucleótidos componentes. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la polimerización en cadenas lineales de numerosos y diferentes monómeros, llamados nucleótidos, unidos por enlaces fosfodiéster y sin periodicidad aparente. Ya vamos a ver qué es un enlace fosfodiéster, ¿sí? Ya vamos a verlo eso. A modo de introducción a su estudio se consideran algunos aspectos de interés para cada uno de los componentes estructurales de dichas unidades. Fíjense, tenemos un nucleótido. Un nucleótido está formado por un fosfato y un nucleósido,
Y este nucleósido a su vez está formado por una pentosa, un azúcar y una base nitrogenada, que pueden ser varias. ¿Estamos? Hablemos sobre las bases púricas y pirimidínicas. Las bases nitrogenadas son el componente básico de los nucleótidos, los cuales son moléculas heterocíclicas con más de un átomo de nitrógeno y formadas por un anillo único, pirimidina, o por dos anillos condensados, purina. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son timina y citosina. En el caso del ARN, también sus cuatro bases, dos purinas y dos pirimidinas también. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina y uracilo. O sea, vamos a decir entonces que tenemos acá el ADN y el ARN. Acá esto está formado por dos purina, adenina y guanina, purina y pirimidina, timina y citosina. En cambio el ARN está formado por adenina y guanina también, pero ahora por citosina y uracilo. O sea, la única que cambia es esta, la timina por el uracilo. La única diferencia entre el ADN y el ARN, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense esto. Vamos a borrar acá. Acá tenemos una purina. Fíjense, son dos ciclos que están unidos con nitrógenos así. Y de acá se van, ¿cómo se dice? Derivando las demás bases. La adenina, por ejemplo, fíjense cómo es. Tiene un grupo amino acá. Y la guanina tiene un carbonilo acá. Pero después es todo lo mismo, ¿lo ven? ¿Ven cómo se derivan? Lo mismo pasa con las pirimidímicas, que ahora se lo voy a mostrar. Fíjense esto. Acá está, fíjense, esta es la pirimidina. Un solo anillo, un solo ciclo. Y acá está la pirimidina, pero con dos carbonilos así. Y este es el uracilo. O acá está la pirimidina, también así, con un carbonilo y una amina acá. Y esta es la citosina. O acá está también la pirimidina, lo mismo, con un carbonilo acá, otro carbonilo acá. Y además acá tiene un grupo de metil. Y esta es la timina. ¿Estamos, chicos? Son como derivados todos de la pirimidina. Como los heterociclos que poseen son aromáticos, claramente son anillos aromáticos, los átomos de los mismos se ubican en un plano, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. Son poco solubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófobas y puentes de hidrógeno entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas absorben la luz en el rango ultravioleta de 250 a 280 nanómetros, propiedad que se usa para su estudio y cuantificación en una muestra. Existen también otras bases purínicas y pirimídicas de interés biológico y clínico, en general poco frecuentes, que surgen por modificación de las bases principales, adenina, guanina, uracilo, citosina y timina. Son de origen natural, cafeína, teofilina, por ejemplo, etcétera. Actúan como estimulantes o sintéticos que intervienen en procesos como en la metilación del ADN en la célula y muestran distintas propiedades antibiótica, antivírica, antitumorales, etcétera.
¿Estamos? O sea, como que hay otros intereses biológicos que no son tan importantes, digamos. Nucleósidos y nucleótidos. La unión covalente en enlace N-glicosídico que se forma entre una base nitrogenada y una aldopentosa origina compuestos denominados nucleósidos. Las aldopentosas, los monosacáridos de 5 átomos de carbono, integrantes de los ácidos nucleicos, pueden ser la beta de ribofuranosa, en cuyo caso hablamos de una ribonucleósido, o la beta de 2 desoxirribofuranosa, constituyendo los desoxirribonucleósidos. Para evitar confusiones en la nomenclatura, los átomos de carbono que constituyen las pentosas se designan con números seguidos de una apóstrofe, denominándolos, por ejemplo, 5', para no confundirlo en nomenclatura con los átomos de carbono de la base nitrogenada. Lo vemos en un gráfico ahora, fíjense, a ver, acá lo tenemos. Esta es la ribofuranosa, este es el que forma el enlace, y acá este es el que forma el enlace, ¿sí? Esta es la configuración beta, lo ven, está arriba, con con las bases purínica o pirimínica que habíamos hablado recién, ¿sí? En la célula, la molécula de ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, mejor dicho, ya sabemos que lo podemos nombrar así, acá está, se encuentra ionizada en forma libre como hidrogenofosfatos inorgánicos, así o así también, o formando parte de numerosos compuestos orgánicos, como por ejemplo un nucleótido se forma cuando se establece un enlace éster entre el hidroxilo de carbono 5 de un ribonucleósido o desoxirribonucleósido y el ácido fosfórico correspondiente. La individualidad y el potencial funcional de cada ser son determinados por la información programada en la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos de la célula. Fíjense esta figura, acá. Acá tenemos la base nitrogenada, la pentosa. Bueno, fíjense, si se une a este carbono 5, si se une a un solo grupo fosfato, es un núcleo. Primero, solo así como está, unido a la base, es un nucleósido. Unido a un grupo fosfato, ya es un nucleótido monofosfato. Unido a dos fósforos, a dos fosfatos, es un nucleótido difosfato. Y unido a tres grupos fosfatos, es un nucleótido trifosfato. ¿Sí? Eso tenemos que entender. Esto es lo principal de todo el tema que estamos viendo acá nosotros. Saber identificar el azúcar, la pentosa, la base a la cual está unida y a cuántos grupos fosfatos se encuentra unido, porque eso te da el nucleótido correspondiente. ¿Ok? Miren, acá el autor me está diciendo lo mismo. Dice, para estudiar los nucleótidos se emplean distintos criterios de clasificación. Atendiendo a sus características estructurales, los criterios utilizados son, primero, el número y posición del azúcar de los grupos fosfato, nucleósidos, monofosfato, bifosfato, trifosfato, ya dijimos cuántos fosfatos puede tener, el tipo de azúcar que es un ribonucleótido o 2-desoxirribonucleótido, y después el tipo de base nitrogenada, que es un nucleótido purínico o pirimídico, y después carácter lineal o cíclico determinado esto por el fosfato. Los nucleótidos que contienen dos o tres fosfatos poseen enlaces de alta energía. Esto es algo que ya sabíamos, ¿sí? Mientras más enlaces tengan, estos enlaces, chicos, de acá, son muy energéticos, por lo tanto, estos pueden almacenar mucha, pero mucha energía, ¿sí? Fíjense, primero se llama la beta de ribosa, unido junto a la adenina, es la adenosina. Después tenemos la adenosina monofosfato, la adenosina difosfato y la adenosina trifosfato, el ATP, que esto van a hablar mucho ustedes después en biología,
también en química biológica. ¿Ok? Está bueno también mostrar esta tabla, fíjense lo que dice. La nomenclatura de los nucleótidos es compleja, pero sí una estructuración. Los nucleótidos de bases púricas, sufijo osina, y pirimidínica, sufijo irina, se denominan, fíjense, purinas, adenina y guanina, pirimidina, citosina, timidina y uracilo, ¿sí? Bueno, vayamos con la adenina. La adenina cuando va a un nucleósido ya se llama adenosina o desoxiadenosina. La guanina se llama guanosina o desoxiguanosina, ¿sí? Y esto cuando es un nucleótido monofosfato, o se le pone nada más un fosfato, va a ser adenosina monofosfato, desoxiadenosina monofosfato, la guanosina va a ser guanosina monofosfato o desoxiguanosina monofosfato, ¿entienden? O acá las siglas le van poniendo también para que quede un poco más claro, ¿sí? Adenosina monofosfato, desoxiadenosina monofosfato, guanosina monofosfato. ¿Me van siguiendo? Ahora, cuando son dos fosfatos que se le ponen, es la D de di. Se llamaría entonces esto adenosina difosfato. Esta de acá sería adenosina trifosfato. Y bueno, después ya viene el ADN, que es el ácido nucleico, ¿no? El polímero. Y ahora para esto ya sería el ADN. Lo mismo con esta parte de acá, fíjate. La citosina. ¿Cómo se llamaría primero como nucleócido? Citidina o desoxicitidina. Y ahora si le agregamos un fosfato se llamaría citidina monofosfato o citidina monofosfato. Y esta desoxicitidina monofosfato o desoxicitidina monofosfato, ¿sí? Y ahí tenés cuando tenés con los difosfatos o con los trifosfatos o también cuando se forma ya el ARN o el ADN según corresponda. Esta tabla está muy buena para que la puedan estudiar, la puedan tener ahí eh, en un afiche, qué sé yo, digamos, como para que puedan ir aprendiéndolos. ¿Estamos, chicos? Bueno, por otro lado, según la pentosa integrante de la molécula, se distinguen dos tipos de ácidos nucleicos denominados desoxirribonucleico, ADN, o ribonucleico o ARN, que también difieren en los nucleótidos integrantes de la molécula. Los ácidos nucleicos son hidrofílicos, o sea, amigos del agua, debido a la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno con el agua por parte de los numerosos grupos fosfato y los oxidrilos libres del azúcar a lo largo del esqueleto. Por otro lado, a pH fisiológico, o sea, un pK próximo a 6, se ionizan casi por completo, haciendo que las moléculas de ADN y ARN se comporten como ácidos y tengan numerosas cargas negativas comportándose como polianiones, casi siempre neutralizados por interacción iónica con las cargas positivas de otras moléculas. ¿Ok, chicos? Antes de describir su estructura, recordemos que ambos ácidos nucleicos se encuentran en todo tipo de células, tanto eucariotas como procariotas. Como excepción, los virus contienen solamente ADN o solo ARN. El estudio de sus estructuras se puede hacer a varios niveles, similares en cierto modo a los descritos tradicionalmente para las proteínas, que ya habíamos hablado también anteriormente cuando vimos proteínas. Estructura primaria, secundaria o de orden superior, terciaria, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos un poco esto. El ácido desoxirribonucleico es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de desoxirribonucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. Las únicas funciones conocidas del ADN son el almacenamiento y la transmisión de la información genética. Por hidrólisis de ácidos desoxirribonucleicos se obtienen los nucleótidos constituyentes. La hidrólisis de estos a su vez da lugar a bases púricas, adenina y guanina, y las pirimidínicas, timina y citosina, desoxirribosa y ácido fosfórico. No aparece uracilo, ya habíamos hablado porque el uracilo era para el ARN nada más. Los ácidos nucleicos son, por tanto, polinucleótidos con un esqueleto lineal formados por unidades alternas de fosfatos y aldopentosas.
parte constante de una secuencia, del cual salen lateralmente las bases, parte variable, donde radica la secuencia ordenada de la información genética, unidas al azúcar respectivo por enlaces N-glicosídicos. Veamos esta imagen. Fíjense acá cómo están formados, ¿no? Acá tenemos el nucleósido, la adenina, el grupo fosfato, y este grupo fosfato en el hidroxilo 3, o en el carbono 3, está unido por otro grupo fosfato a otro nucleósido, ¿sí? Que ahora tiene una timina en este caso. Y así sucesivamente. Hay otro grupo fosfato que está unido a otro nucleósido y así. Y así con este otro de acá. Fíjense, esto es ADN y esto es ARN. ¿Por qué? Porque este tiene luz uracilo. ¿Estamos? Uno de los descubrimientos más importantes de la medicina moderna. ¿Sabías que el trabajo de una mujer fue la pieza clave para el descubrimiento de la estructura secundaria del ADN? Esa mujer fue Rosalind Franklin y tenía 30 años cuando empezó a experimentar con la difracción de rayos X para estudiar la molécula del ADN. Esta información, sumada a los aportes científicos de Watson y Crick, permitió a los científicos formular el primer modelo correcto de la molécula del ADN, el modelo tridimensional de doble hélice, como estructura de referencia para las propiedades del ADN, el cual corresponde a la llamada conformación B. Fue postulado por James Watson y Francis Crick en 1953 y es la conformación más común del ADN en las condiciones fisiológicas de la célula. En 1962, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula del ADN. A pesar de que la investigación de Rosalind Franklin fue del mismo nivel, no se reconoció su aporte a la ciencia, por ello es considerado una de las controversias científicas de la historia y en especial de las mujeres científicas. La doble hélice permite explicar satisfactoriamente la capacidad de la molécula del ADN para la conservación, duplicación y transmisión de la información genética. El ADN presenta las siguientes características relacionadas con la estructura y función: antiparalelismo y complementariedad. Fíjense esto. El ADN en células eucariotas con núcleo está formado por dos cadenas polinucleotídicas lineales, enrolladas en torno a un eje central imaginario. Es una estructura de doble hélice, la cual puede ser dextrógira o levógira según el tipo de conformaciones del ADN, A, B o Z. Estas dos cadenas se disponen en sentidos opuestos. Si una avanza de 5 a 3, la otra debe hacerlo de 3 a 5. Se dice que las hebras tienen polaridad opuesta o que son antiparalelas. El concepto de antiparalelismo va, pues, estrechamente ligado al de complementariedad. Las dos cadenas constituyen una molécula de ADN y no son idénticas sino complementarias. Fíjense esto. La estructura química de las bases permite la formación de puentes de hidrógeno entre ambas cadenas. Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra hebra hallamos timina. Cuando en una hebra encontramos guanina, en la otra hallamos citosina. Adenina forma dos puentes de hidrógeno con timina, guanina forma tres puentes de hidrógeno con la citosina. Estos son los únicos apareamientos estables posibles. Las vueltas de las hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre las bases que, al ser muy poco polares, escapan del contacto con el solvente y se orientan hacia el centro, en dirección perpendicular al eje central. Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras existentes. Fíjense esto. Acá tenemos un dibujo claro de cómo son dos hebras que se complementan. Una sube y la otra baja. Y acá tenemos cómo se complementa la guanina con la citosina, la adenina con la timina, y así, con todas. ¿Lo ven? Diversos agentes físicos y químicos debilitan los puentes de hidrógeno que mantienen la estructura secundaria del ADN y promueven la separación de las cadenas.
El proceso se llama desnaturalización. Vamos a marcar esto. El proceso de desnaturalización es reversible cuando se produce la reasociación de las cadenas y se restablece la estructura original de la doble hélice. La renaturalización por enfriamiento lento se llama templado del ADN, del inglés renealing. Bueno, no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, no importa. ADN circular. La información genética de células procariotas sin núcleo, plásmidos, ADN procariota extracromosómico, mitocondrias y cloroplastos se encuentran en una molécula única de ADN doble hélice que no tiene extremos libres. La misma se cierra sobre sí misma formando un círculo. O sea, forma así un círculo más o menos. ¿Estamos? Los ácidos nucleicos, ADN tanto como ARN, no se encuentran en las células en las formas extendidas correspondientes a su estructura primaria y secundaria, sino molecularmente más compactadas. En el caso del ADN, por ejemplo, parte de esta compactación o condensación viene representada por el denominado superenrollamiento o retorcimiento de la cadena sobre sí misma, mientras que para el ARN se plasma en estructuras tridimensionales variadas. En ambos casos, la condensación se completa por la asociación estrecha con proteínas básicas que inducen el plegamiento de la doble hélice del ADN o de la cadena lineal de algunos ARN. O sea que no es que vienen derechitas, sino que se van doblando y enrollando entre ellas, básicamente. Este enrollamiento del ADN da estabilidad a la molécula y reduce su longitud y varía según se trate de organismos procariotas o eucariotas. El ADN es una molécula muy larga en algunas especies y sin embargo en las células eucariotas se encuentra alojado dentro del minúsculo núcleo. Cuando el ADN eucariota se une a proteínas básicas como las histonas y proteínas no histonas, células somáticas o protaminas, células espermáticas, la estructura se compacta en volúmenes muy pequeños formando los complejos nucleoproteicos que forman la cromatina. Las unidades básicas de la cromatina de las células somáticas son los nucleosomas. Cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa denominada core, seguida por un eslabón ADN, espaciador o linker. El core está compuesto por un octámetro de proteínas histomas denominadas H2A, H2B, H3, H4. Cada tipo de histoma se presenta en número par. Esta estructura está rodeada por un tramo de ADN que da vuelta y tres cuartos en torno al octámetro. El linker está formado por un tramo de ADN que une un nucleosoma con otro y un histoma H1. Esto, chicos, lo van a ver más ustedes en biología, y ahora no lo vamos a ahondar mucho. Por lo menos por ahora no importa tanto. Fíjense, acá tenemos un nucleosoma y acá tenemos cómo se va enredando de alguna forma, ¿sí? El conjunto de las estructuras se denomina fibra de cromatina de 100 Armstrong. Tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, donde las perlas serían los nucleosomas, unidos por los linkers. Posteriormente, un segundo nivel de organización de orden superior lo constituye la fibra de cromatina de 100 Armstrong, que se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 Armstrong. La fibra de 300 Armstrong, compuesta por grupos de nucleosomas empaquetados unos sobre otros, adoptando disposiciones regulares gracias a la acción de la histona H1. El ADN debe encontrarse más compacto en el núcleo de los espermatozoides. Se enrolla sobre las protaminas, formando una estructura muy compacta denominada estructura cristalina del ADN. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando una heterocromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas. Acá tenemos una figurita esquemática que nos puede ayudar a comprender esto que acabamos de leer. El ácido ribonucleico o ARN. El ácido ribonucleico está constituido por la unión mediante fosfodiéster en sentido 5,3, igual que el ADN, de ribonucleótidos, los cuales están formados por aldopentosa, la ribosa, una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina y uracilo en este caso, no timina. No aparece la timina, como dice acá.
El ARN celular es lineal y monocatenario de una sola cadena, y no dos como el ADN. Sin embargo, se dobla en horquilla y se enrolla sobre sí misma en porciones complementarias que imitan a la estructura secundaria de la doble hélice de cadenas antiparalelas y estabilizadas mediante puentes de hidrógeno. El ARN tiene mayor flexibilidad conformacional y capacidad para ejercer distintas funciones. Todas las moléculas de ARN se sintetizan a partir de una determinada secuencia lineal de nucleótidos en el ADN denominada gen. Dicha secuencia determina el orden y el tipo de los nucleótidos, adenina, guanina, citosina o uracilo, en los distintos ARNs. En la célula aparecen cuatro tipos principales de ARN, que son el ARN mensajero, el ribosómico, el transferente y el heterogéneo nuclear. Fíjense esto. El ARN mensajero. El ARN lineal que contiene la información copiada del ADN para sintetizar una cadena polipeptídica se forma en el núcleo celular a partir de una secuencia de ADN. Sale del núcleo y se asocia a ribosomas, donde se construye la cadena polipeptídica. A cada tres nucleótidos codón corresponde un aminoácido distinto. Así, la secuencia de aminoácidos de la proteína está configurada a partir de la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero. Veamos esto otro. El ribosómico. El ARN ribosómico o ribosomal unido a proteínas de carácter básico forma los ribosomas. Los ribosomas son las estructuras celulares donde se ensamblan aminoácidos para formar proteínas, a partir de la información que contienen los codones en el ARN mensajero. Hay dos tipos de ribosomas, el que se encuentra en células procariotas y en el interior de mitocondrias y cloroplastos, y el que se encuentra en el ailoplasma o en el retículo endoplasmático de células eucariotas. El ARN transferente. El ARN transferente o soluble es un ARN no lineal. En él se pueden observar tramos de doble hélice intercatenaria, es decir, entre las bases que son complementarias dentro de la misma cadena. Además de los nucleótidos de adenina, guanina, citosina y uracilo, el ARN transferente presenta otros nucleótidos con bases modificadas. Estos nucleótidos no pueden emparejarse y su existencia genera puntos de apertura en la hélice, produciendo bucles. Falta una parte más. En el ARN transferente se distinguen tres tramos o brazos. En uno de ellos aparece una secuencia de tres nucleótidos denominada anticodón. Esta secuencia es complementaria con una secuencia de ARN mensajero, el codón, y en el brazo opuesto, el extremo tercero de la cadena, se une un aminoácido específico predeterminado por la secuencia de anticodón. La función del ARN transferente consiste en llevar un aminoácido específico al ribosoma. En él se une la secuencia complementaria del ARN mensajero. Mediante el anticodón, a la vez, transfiere el aminoácido correspondiente a la secuencia de aminoácidos que está formándose en el ribosoma. Chicos, esto por aclaración final lo van a ver ustedes con más detalle también en biología, ¿sí? Así que tranquilos, que por ahí fuma muy rápido y todo eso, pero todo esto lo vamos a ver en biología, lo van a ver ustedes con la profe de biología, ¿sí? Por ahora terminamos con el tema, muchas gracias por haberme escuchado, recuerden de inscribirse al curso anual full, suscribirse al canal, unirse al canal, apoyarnos con su colaboración para que el canal siga creciendo más. Vayan a nuestro Instagram, únanse, háganse miembro, no sé cómo se dice, únanse al grupo de Facebook, ahí tienen toda la información para que ustedes puedan unirse. En la descripción del video les voy a dejar los libros para que puedan descargarlos y puedan leerlos desde ahí, puedan estudiarlos, o si no pueden estudiarlos desde estos videos de acá, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos.